Descubrí que mi prometido solo se casaba conmigo para solucionar sus problemas financieros, así que caminé hacia el altar con un invitado especial que tenía una sorpresa perfectamente legal esperándolo. Todavía recuerdo la noche en que me propuso matrimonio, la forma en que la luz de las velas parpadeaba en la terraza de la azotea, proyectando un tono dorado sobre la elegante cena que había organizado. El horizonte de la ciudad se extendía detrás de él, el zumbido distante del tráfico se fusionaba con la suave melodía de un violinista en vivo. Se sentía surrealista, como una escena de una película romántica. «Cásate conmigo», había dicho, su voz firme pero mezclada con lo que había confundido con una anticipación nerviosa. Sus manos, cálidas y seguras, sostuvieron las mías mientras deslizaba un anillo brillante en mi dedo. Debería haber notado las señales incluso entonces, la forma en que miraba a su alrededor, casi como si se asegurara de que tuviéramos una audiencia, la urgencia en su propuesta, como si esperar otro mes, otra semana, estuviera fuera de discusión. Pero el amor, como dicen, tiene una forma de pintar sobre las grietas, haciendo que los defectos parezcan encantos. Había dicho que sí sin dudarlo. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de felicidad. Planificación de la boda, degustaciones de pasteles, arreglos florales, todo se mezcló en un torbellino de emoción. Amigos y familiares se entusiasmaban con lo afortunada que era de haber encontrado a alguien tan encantador, tan devoto, tan absolutamente perfecto como él. Y yo les había creído. Mirando hacia atrás, me di cuenta de lo expertamente que había interpretado su papel. Era atento. Recordaba cada pequeño detalle que mencionaba de pasada. Sabía mi pedido de café de memoria. Me sorprendía con notas escritas a mano y siempre parecía ser exactamente lo que necesitaba. Comprensivo cuando estaba estresada, cariñoso cuando me sentía distante. Pero hubo momentos, fugaces como eran, en los que la duda se insinuaba, como la vez que recibió una llamada telefónica urgente y se alejó tan rápido que apenas capté el cambio en su expresión, o la vez que sugerí un acuerdo prenupcial, una mera formalidad, y su respuesta había estado lejos de lo que esperaba. ¿Un prenupcial? Se había reído, pero había algo tenso en su sonrisa. ¿Crees que me caso contigo por tus bienes? Había sido una broma, por supuesto, o eso había pensado. Lo había ignorado, convencida de que el amor no requería tales cosas. Después de todo, éramos un equipo, dos personas entrando en un futuro juntos. Pero el amor no debería venir con secretos. La primera grieta real en la ilusión apareció en una gala benéfica de lujo a la que asistimos juntos. Era un evento deslumbrante lleno de magnates de negocios, miembros de la alta sociedad e inversionistas que discutían oportunidades que se extendían por continentes. Me había alejado para saludar a un conocido cuando escuché un fragmento de una conversación en voz baja. Está en problemas. Si no encuentra la manera de arreglarse pronto, se acabó. Giré lo suficiente como para ver el rostro de mi prometido, la tensión grabada en cada rasgo. Él no era el que hablaba, pero estaba escuchando, asintiendo rígidamente mientras un hombre mayor le palmeaba el hombro de una manera que se sentía más como una advertencia que como una tranquilidad. Esa noche fue diferente, distraído, inquieto. Apenas tocó su bebida, sus dedos golpeaban la mesa como si su mente estuviera en otra parte. ¿Qué pasa?, había preguntado, pero su sonrisa volvió a su lugar antes de que pudiera presionar más. Solo cosas del trabajo, había dicho besándome la sien. Nada de qué preocuparse. Y lo dejé pasar. Pasaron las semanas y la cuenta regresiva de la boda se acercaba. Cada pequeña duda que había enterrado bajo la emoción, bajo el amor, comenzó a resurgir. Siempre había sido ambicioso, sí, pero de repente su interés en nuestros asuntos financieros se había vuelto más específico. ¿Cuánto vale tu fondo fiduciario otra vez? Nunca me dijiste quién administra tus cuentas. ¿Crees que fusionar nuestras finanzas después del matrimonio sería más fácil? Era sutil al principio, envuelto en una curiosidad inocente, pero cada vez había un peso detrás de sus palabras, una urgencia cuidadosamente oculta. Y luego estaban los momentos en los que lo pillaba perdido en sus pensamientos, mirando su teléfono durante largos periodos, escribiendo mensajes antes de borrarlos por completo. Una noche se había excusado abruptamente de una cena con mis padres, saliendo para atender una llamada. Había dejado su teléfono sobre la mesa, la pantalla iluminándose con un mensaje que no estaba destinado a ver. Necesito más tiempo. Tendré acceso a todo pronto. Mi estómago se había apretado, mi mente repasaba las posibilidades. ¿Con quién estaba hablando y a qué estaba accediendo exactamente? Había querido preguntarle, pero no podía, no sin pruebas, no sin saberlo con seguridad. Así que había hecho lo único que nunca pensé que tendría que hacer en una relación basada en la confianza. Comencé a buscar respuestas por mí misma. Una noche, mientras él estaba en la ducha, me senté en el sofá de su apartamento,
hojeando distraídamente los correos electrónicos en mi teléfono. Fue entonces cuando la pantalla de su computadora portátil parpadeó, apareciendo una notificación en la esquina. Finalizando el plan. Sus bienes serán suyos pronto. Contuve la respiración. Mis dedos se quedaron sobre el teclado. ¿Debería? ¿No debería? Hice clic en el correo electrónico, revelando una conversación completa que abarcaba semanas. Mi prometido había estado trabajando con un abogado, creando una forma de vincular legalmente mis bienes a él en el momento en que nos casáramos. Un acuerdo cuidadosamente estructurado, uno que aseguraría que mi herencia, mis inversiones y cada cuenta a mi nombre fueran fácilmente accesibles para él. Las palabras se volvieron borrosas mientras me desplazaba, y luego había otro nombre, un nombre que no reconocí. El hilo del correo electrónico continuó detallando cómo mi prometido había pedido prestado dinero a un inversor en Nueva York, una gran suma, prometiendo enormes ganancias, pero había fracasado. El trato se había derrumbado y ahora lo perseguían por la deuda que no tenía forma de pagar, a menos que se casara con una persona rica, a menos que se casara conmigo. Me quedé helada, mi pulso latiendo en mis oídos. El mundo que me rodeaba se sentía repentinamente diferente, como si hubiera entrado en una realidad donde todo lo que creía era una mentira cuidadosamente elaborada. Pensé en cada momento, cada conversación, cada sonrisa que me había dado. ¿Había sido algo real o simplemente había sido un medio para un fin, una herramienta para limpiar su ruina financiera? La ira surgió aguda e innegable, pero debajo de ella surgió algo más: resolución. Podría haberlo confrontado en ese mismo instante. Podría haber gritado, exigido explicaciones, visto cómo buscaba a tientas excusas. Pero eso sería demasiado fácil. Él había jugado un juego. Ahora era mi turno. Y me iba a asegurar de que nunca lo viera venir. No me moví. No respire. Las palabras del correo electrónico estaban grabadas en mi mente. Cada frase confirmaba lo que mis instintos habían estado susurrando durante semanas. Mi prometido estaba orquestando un engaño calculado, uno diseñado para despojarme de todo en el momento en que intercambiáramos votos. Y peor aún, no solo me estaba manipulando, lo estaba haciendo por pura desesperación. Un hombre de Nueva York, un nombre desconocido pero ominoso, se acercaba a él, un hombre que había invertido en él creyendo en sus falsas promesas de éxito, solo para quedarse persiguiendo una sombra. Mi prometido había tomado el dinero, había fallado espectacularmente, y ahora estaba buscando una vía de escape. Esa vía de escape era yo. Una risa hueca se formó en mi pecho, pero la tragué. Este no era el momento para las emociones, era el momento para la estrategia. Cogí mi teléfono, tomando rápidamente capturas de pantalla de los correos electrónicos y enviándolos a mí misma. Si estaba dispuesto a engañarme tan a fondo, necesitaba cada pizca de influencia que pudiera reunir. Mis manos temblaban ligeramente mientras bloqueaba su computadora portátil y la volvía a colocar exactamente como la había encontrado. No podía saber que había visto nada, todavía no. El sonido del agua se detuvo. Me enderecé inmediatamente, forzando mi respiración a nivelarse mientras volvía al sofá, fingiendo desplazarme por las redes sociales como si todo mi mundo no acabara de cambiar. Un momento después, salió del baño con una toalla sobre los hombros, su habitual sonrisa relajada en su lugar. ¿Me extrañaste?, bromeó, inclinándose para darme un beso en la sien. Levanté la vista, mi propia sonrisa automática, ensayada, impecable. Siempre un juego de simulación. Los siguientes días pasaron en una cámara lenta insoportable. Seguí los movimientos, finalizando los planes de la boda, probándome el vestido, asistiendo a degustaciones y pruebas, todo mientras cargaba con el peso de un secreto que amenazaba con aplastarme. Él no se dio cuenta de nada. En todo caso, parecía más relajado que nunca, probablemente creyendo que su futuro estaba asegurado. Pero cada conversación, cada toque persistente, cada susurro de te amo ahora se sentía como un acto elaborado, una actuación destinada a asegurar su día de pago. Empecé a mirarlo de manera diferente, no como mi prometido, no como el hombre que una vez amé, sino como un oponente en un juego de apuestas altas. Y aunque él podía estar jugando por mi dinero, mis bienes, mi seguridad, yo estaba jugando por algo mucho más grande: la justicia. Pero primero necesitaba confirmación. Comencé mi investigación silenciosa, siguiendo las migas de pan que sus correos electrónicos habían dejado atrás. Empecé con el misterioso hombre de Nueva York. Su nombre estaba en los correos electrónicos y, con un poco de investigación, descubrí lo suficiente como para reconstruir la historia. Era un inversor, uno con una sólida reputación, conocido por financiar a empresarios en ascenso. Mi prometido había sido una de esas empresas, convenciendo al inversor de respaldar un acuerdo comercial que se había derrumbado espectacularmente.
Cuanto más aprendía, más clara se volvía la imagen. El negocio nunca había sido sostenible. Había sido un intento glorificado de invertir fondos, una apuesta imprudente en una industria que no conocía. El inversor le había advertido, pero mi prometido había sido demasiado confiado, negándose a escuchar, quemando el dinero más rápido de lo que podía recuperarlo. Cuando el negocio fracasó, desapareció. Sin plan de reembolso, sin responsabilidad, solo silencio de radio. Él lo sabría. Encontré artículos de noticias sobre los tratos pasados del inversor, incluidas disputas legales con socios comerciales anteriores que lo habían traicionado. Este no era solo alguien que enviaba amenazas vacías. Era un hombre que se aseguraba de obtener lo que se le debía. Y ahora iba tras mi prometido. Bien. La última pieza del rompecabezas se encajó en una tarde ordinaria, solo unos días antes de la boda. Estábamos tomando un café juntos, sentados en la esquina de un café tranquilo. Él estaba enviando mensajes de texto, su atención parpadeando entre su teléfono y nuestra conversación, como si estuviera manejando múltiples crisis a la vez. Lo observé mientras escribía, borraba, escribía de nuevo. Finalmente, respiré hondo y me incliné ligeramente. ¿Qué te tiene tan distraído?, pregunté, manteniendo mi tono ligero y burlón. Estrés por la boda, sonrió, pero fue una sonrisa tensa. Algo así. Solo asegurándome de que todo esté en su lugar. ¿Todo en su lugar? ¿Cómo que? Incliné la cabeza, fingiendo curiosidad. Dudó solo por una fracción de segundo, pero lo capté. Solo logística de última hora. Cosas del banco. Cosas del banco. Tomé un sorbo de mi café, mi expresión ilegible. No dio más detalles porque no podía, porque estaba mintiendo, y yo había terminado de fingir que no lo veía. Esa noche, mientras dormía a mi lado, hice mi movimiento. Ya había reunido todos los documentos, todas las capturas de pantalla, todas las pruebas que confirmaban sus intenciones. Ahora necesitaba preparar el escenario para su caída. Cogí mi teléfono e hice la llamada que lo cambiaría todo. El inversor de Nueva York contestó al segundo timbre. «Esto es inesperado», dijo, su voz aguda y controlada. Respiré hondo. «Tengo información sobre el hombre que está buscando». Hubo una pausa, y luego el cambio. Una intensidad silenciosa se apoderó de la conversación. «Estoy escuchando». Las siguientes 24 horas fueron un borrón de llamadas telefónicas estratégicas y consultas legales. El inversor y yo llegamos a un acuerdo. Él tenía pruebas de mala conducta financiera, pero lo que le faltaba era una forma de exponerlo públicamente, de una manera que asegurara las consecuencias. Ahí es donde entré yo. La boda era el escenario perfecto. Una sala llena de testigos, cámaras grabando, un escenario construido para una gran revelación. «Quiero hacerlo en la ceremonia», le dije. Hubo un breve silencio antes de que se riera entre dientes. «Eres más audaz de lo que esperaba». Sonreí, pero no había calidez detrás de ella. Aprendí del mejor. La noche antes de la boda, mi prometido me atrajo hacia él, susurrando lo emocionado que estaba por nuestro futuro. Dejé que me abrazara, que me besara la frente, que creyera que ya había ganado. Porque a esta hora, mañana, no le quedaría futuro que esperar. Permanecí quieta, sintiendo el lento subir y bajar de su respiración a mi lado, su brazo descuidadamente sobre mi cintura. La calidez de su toque, una vez reconfortante, ahora se sentía sofocante. Miré al techo. Mi mente repasaba cada detalle meticuloso del plan. Pensaba que había ganado, creía que mañana marcaría el comienzo de su cómoda vida libre de deudas, envuelta cuidadosamente en la seguridad de mi nombre, mis bienes, mi confianza. No tenía idea de que a esta hora, mañana, todo su mundo se desmoronaría. Cerré los ojos, obligándome a relajarme, a interpretar mi papel una última vez. Se movió a mi lado, murmurando en sueños, su aliento rozando mi piel. Obligué a mi cuerpo a permanecer quieto, igualando el ritmo de una respiración profunda y uniforme, dejándole creer que estaba perdida en un sueño tranquilo. Si tuviera la más mínima idea de lo que estaba a punto de suceder, huiría. Pero no lo haría, no todavía, no cuando creía que estaba tan cerca de asegurar todo lo que quería. El sol de la mañana se filtró a través de las cortinas, proyectando un suave resplandor sobre la habitación. Su mano trazó círculos perezosos sobre mi espalda antes de besar mi hombro. «Ya casi es hora», susurró, su voz espesa por el sueño. «No puedo esperar a finalmente llamarte mi esposa». Me volví hacia él, con los ojos llenos de un ligero afecto, y sonreí. Yo también. La mañana fue un borrón de preparativos. Mi vestido estaba perfectamente ajustado, el intrincado encaje caía elegantemente sobre mi figura. La maquilladora trabajó en silencio y eficientemente. Rizos suaves caían sobre mis hombros mientras me sentaba en el espejo mirando mi reflejo.
Mi corazón debería haber estado latiendo con fuerza, mis manos temblando. Pero no sentí nada, solo una concentración fría e inquebrantable. Afuera, los invitados estaban llegando. Sus risas y conversaciones se filtraban por las ventanas abiertas. El gran lugar, adornado con delicadas flores y luces doradas, era un testimonio de la ilusión que él había creado tan cuidadosamente. Había planeado cada detalle a la perfección, asegurándose de que fuera un evento del que la gente hablaría durante años. Y lo harían, solo que no por las razones que él había imaginado. La ceremonia se llevó a cabo al aire libre, con vistas a un lago prístino. Filas de sillas bordeaban el pasillo, los invitados vestidos con sus mejores galas, murmurando con admiración el altar. Él estaba de pie, alto, exudando confianza, su traje perfectamente planchado, una imagen del novio devoto. Su mirada recorrió la multitud, asintiendo con la cabeza a rostros familiares, su pecho hinchándose de orgullo. La música se hinchó, señalando mi entrada. Inhalé lentamente, dando un paso adelante, el sonido de mis tacones golpeando contra el suelo de mármol resonando en mis oídos. Todas las miradas se volvieron hacia mí, la admiración brillaba en sus rostros, sin darse cuenta de la tormenta que se gestaba bajo la superficie. Mis manos permanecieron firmes mientras caminaba, mi expresión ilegible. Él sonrió cuando me acerqué, extendiendo la mano como para reclamar la victoria. Y entonces hablé. Tengo una sorpresa para ti. Un destello de confusión cruzó su rostro, rápidamente enmascarado por la diversión. ¿Una sorpresa? Asentí, girándome ligeramente mientras la multitud murmuraba con curiosidad. Desde el otro extremo del pasillo, un hombre se adelantó, vestido con un traje impecable, su mirada fija en el novio. Los susurros se hicieron más fuertes. La confusión se extendió por la multitud a medida que el reconocimiento amanecía en el rostro de mi prometido. Su cuerpo se tensó, su mano se apartó de la mía. Una sombra de pánico parpadeó en sus rasgos cuidadosamente compuestos. «Conoce a tu invitado», continué, mi voz resonando en el silencio. «El que ha estado esperando mucho tiempo para verte». El hombre se detuvo a unos metros de distancia, metiendo las manos en los bolsillos con deliberada tranquilidad. «Finalmente nos encontramos de nuevo», dijo, su voz tranquila pero mezclada con algo innegable. Mi prometido retrocedió un paso. «¿Qué es esto?» Su voz vaciló ligeramente. Sus ojos se dirigieron hacia mí en busca de una explicación, una vía de escape. Incliné la cabeza, fingiendo inocencia. «Oh, solo alguien que te ha estado buscando. Pensé que, ya que vamos a empezar una vida juntos, no debería haber secretos». El hombre de negocios metió la mano en su chaqueta, sacando un documento cuidadosamente doblado y sosteniéndolo en alto. «Creo que me debes algo», dijo, «y creo que tu encantadora prometida ya ha descubierto todo». La tensión era sofocante. Los invitados intercambiaron miradas de confusión, susurrando entre ellos. Las manos de mi prometido se apretaron en puños a los lados, su mundo cuidadosamente curado se desmoronaba ante sus ojos. «¿Crees que puedes hacer esto aquí?», siseó, su voz baja pero temblorosa por un pánico apenas disimulado. Le sostuve la mirada con firmeza. «Puedo, y acabo de hacerlo». Su respiración se volvió irregular, su compostura se desvanecía. «Este no es el lugar». «¿No lo es?», interrumpí, mi voz firme. «Querías una boda perfecta, ¿no? Un momento para que todos vieran la vida que estabas a punto de construir. Bueno, aquí está. Ahora todos pueden presenciar la verdad». El hombre de negocios desplegó los papeles, hojeándolos antes de mirar hacia arriba. «Podemos manejar esto en silencio o puedo involucrar al sistema legal. De cualquier manera, esta conversación no termina aquí». El color se desvaneció del rostro de mi prometido. Miró a su alrededor, su confianza destrozada, su mente buscando una vía de escape, pero no la había. Sus mentiras habían sido cosidas demasiado apretadas en este momento, y ahora, bajo el peso de la realidad, se estaban deshaciendo. Di un paso adelante. Mi voz bajó para que solo él pudiera oír. ¿De verdad pensaste que no me enteraría? ¿Que simplemente firmaría todo sin preguntar? Sus ojos brillaron con algo desesperado, algo tácito, pero no tenía ningún interés en escuchar sus excusas. Me di la vuelta, cogiendo el anillo de mi dedo, deslizándolo sin esfuerzo, sosteniéndolo entre mis dedos. Lo examiné por un momento antes de extender mi mano. «Esto ya no me pertenece», dije, mi voz resonando en el aire quieto. No se movió, no lo cogió, así que lo dejé caer. El pequeño sonido metálico resonó como una nota final en una sinfonía trágica. Un murmullo se extendió entre los invitados, la realidad de la situación finalmente se hundió. El evento que se suponía que sería la gran celebración del amor se había convertido en algo completamente diferente.
algo mucho más inolvidable. Me di la vuelta para irme, alejándome del altar, mi corazón ligero por primera vez en semanas. El aire se sentía diferente, fresco, con el peso de la justicia. Pasé junto a las filas de invitados atónitos, pasé junto a las flores y las luces doradas que ya no tenían ningún significado. Y cuando llegué a las puertas que se alejaban del espectáculo, miré hacia atrás por última vez. Él estaba de pie, congelado, rodeado de todo lo que había construido sobre mentiras, viendo cómo se derrumbaba a su alrededor. Y luego me fui, sin mirar atrás. En el momento en que salí, el peso en mi pecho se levantó, reemplazado por algo más ligero, algo casi estimulante. El aire se sentía diferente, cargado con la energía de una decisión bien tomada. Detrás de mí, el murmullo de los invitados atónitos y el eco de la humillación desatada de mi prometido resonaban a través de las grandes puertas del lugar. Su mundo acababa de derrumbarse, pero el mío estaba recién comenzando de nuevo. Bajé los escalones de mármol sin mirar atrás, sintiendo el sol calentar mi piel mientras los últimos restos de mi llamada boda perfecta se desvanecían detrás de mí. Un sedán negro estaba estacionado cerca de la entrada, y cuando me acerqué, la puerta se abrió con suave precisión. El hombre de negocios de Nueva York estaba sentado adentro, mirándome con la paciencia tranquila de un hombre que había esperado mucho tiempo por este día. Me deslicé en el asiento junto a él, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. El zumbido del motor del coche era un fuerte contraste con el caos que se desarrollaba dentro. Podía imaginarme a mi exprometido ahora, su rostro pálido, sus manos temblorosas, sus ojos buscando a tientas una salida que no existía. Había pasado meses creando una red de mentiras, solo para quedar atrapado en ella. El hombre de negocios me estudió por un momento, su expresión ilegible. Luego, con un gesto de asentimiento, metió la mano en el maletín de cuero que estaba a su lado y sacó una pila de papeles cuidadosamente organizada. «Está hecho», dijo, su voz firme. «El caso legal está avanzando. Sus activos serán congelados y los tribunales decidirán el resto». Exhalé lentamente, dejando que la realidad se asentara. No tenía escapatoria ahora. No solo su ruina financiera era inevitable, sino que su reputación, lo único que valoraba por encima de todo, estaba hecha añicos. Los susurros se extenderían, los socios comerciales se distanciarían, su nombre se convertiría en sinónimo de engaño. Me volví hacia el hombre de negocios, encontrando su mirada con tranquila gratitud. «Gracias por confiarme esto», dije. «Sé que esto podría haberse desarrollado de manera diferente». Él sonrió, moviendo la cabeza. «Admitiré que no esperaba que siguieras adelante de una manera tan espectacular». Se inclinó hacia atrás, cruzando una pierna sobre la otra. «La mayoría de las personas en tu posición se habrían marchado en silencio, tal vez habrían manejado las cosas en los tribunales. Pero tú», se rió entre dientes, «le diste una caída que nadie olvidará». Sonreí débilmente, aunque no había verdadera diversión en ello. Me hizo de tonta. Quería que sintiera esa misma impotencia. El hombre de negocios asintió, como si lo entendiera perfectamente. «Bueno, si te sirve de consuelo, dudo que se recupere de esto pronto». Me entregó otro documento, esta vez una carta de notificación formal. «Una vez que esto se presente, el proceso legal estará fuera de nuestras manos, pero no creo que tengas que preocuparte. No le queda mucho con qué luchar». Cogí los papeles, mis dedos rozando el membrete en relieve. Era poético, en cierto modo. Había intentado tan desesperadamente reclamar mi futuro como suyo, solo para perderlo todo a cambio. El coche se alejó del lugar, integrándose en las tranquilas calles más allá. El peso sobre mis hombros disminuyó con cada segundo que pasaba. Había entrado en esa boda preparada para la guerra, y había salido victoriosa. No había tristeza, ni dudas, solo una profunda sensación de cierre. Mientras la ciudad pasaba como una mancha fuera de la ventana, dejé que mis pensamientos volvieran a cómo había comenzado todo, los momentos en que había ignorado las señales de alerta disfrazadas de su encanto, la manipulación oculta bajo promesas susurradas. Era asombroso cuánto podía pasar por alto una persona en nombre del amor. Había estado tan seguro de que nunca sospecharía de él. Pero me había subestimado. Ese fue su error fatal. El hombre de negocios golpeó con los dedos el reposabrazos, rompiendo el silencio. «Entonces, ¿qué sigue para ti?». Lo miré, considerando la pregunta. Durante tanto tiempo, mi vida había estado enredada con él, en los planes de la boda, en la ilusión de un futuro que ya no existía. Pero eso se había acabado. Era libre, de una manera que no lo había sido en meses, tal vez años. «Empiezo de nuevo», dije finalmente. «Y me aseguro de que nadie vuelva a intentar aprovecharse de mí». Él asintió con aprobación. «Inteligente».
Miró por la ventana y luego me miró. Sabes, si alguna vez necesitas contactos en el mundo de los negocios, conozco gente que podría ayudarte. Iris stood up. Me imagino que te iría bien en este juego si alguna vez decides entrar. Sonreí, moviendo la cabeza. Creo que ya he tenido suficientes juegos por un tiempo. El coche se detuvo en una intersección y vi mi reflejo en el cristal. Me veía igual, pero completamente diferente. La chica que había entrado en esa boda con un vestido blanco, preparada para prometer su vida a un hombre que la había engañado, ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que había retomado el control. Me volví hacia el hombre de negocios. Pero agradezco la oferta. Él sonrió. Guarda mi número. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar un amigo en las altas esferas. El coche se detuvo frente a mi edificio y el conductor salió para abrirme la puerta. Recogí los documentos, alisándome el vestido antes de pisar la acera. El hombre de negocios no dijo nada cuando me di la vuelta para irme, pero había algo en su mirada, aprobación tal vez, o tal vez solo comprensión. Entré sin mirar atrás. Arriba, mi apartamento estaba exactamente como lo había dejado, intacto, tranquilo. Me quité los tacones, mis dedos rozaron el anillo de compromiso que todavía tenía en la palma de la mano. Lo miré fijamente durante un largo momento antes de caminar hacia la ventana, donde la ciudad se extendía ante mí. Luego, sin dudarlo, coloqué el anillo sobre la mesa y me di la vuelta. Ya no me pertenecía. El capítulo estaba cerrado, el juego había terminado, y por primera vez en mucho tiempo, era verdaderamente libre. Me paré en la ventana, mirando la ciudad latir de vida debajo de mí, un fuerte contraste con la inquietante calma que se asentaba sobre mis pensamientos. El anillo de compromiso yacía sobre la mesa, un silencioso testimonio de la ilusión que alguna vez había sido mi futuro. Ya no tenía significado, solo un símbolo de una mentira expertamente tejida por el hombre con el que casi me había casado. Pero hoy, la mentira se derrumbaría. El aire de la mañana era fresco cuando salí. La ciudad bullía a mi alrededor como si no se diera cuenta de la tormenta que se gestaba justo debajo de su superficie. El peso de mi vestido caía elegantemente sobre mis hombros, su seda blanca una contradicción con la oscuridad de mi intención. El lugar de la boda se alzaba imponente, adornado con flores y una suave luz dorada, como si se preparara para un cuento de hadas. Pero esta no era una historia de amor. Caminé por la gran entrada, el zumbido de las conversaciones flotando en el aire, las risas mezclándose con el tintineo de las copas. Rostros familiares se volvieron hacia mí, sonrisas se extendían por los labios, ojos brillaban con emoción. Vieron a una novia radiante y serena, lista para prometerse para siempre. Ninguno de ellos sabía la verdad oculta detrás de mi expresión practicada. En el altar, él estaba de pie, alto, su traje perfectamente planchado, una sonrisa confiada jugaba en sus labios. Pensaba que había ganado, creía que me había engañado tan bien que caminaba hacia él voluntariamente, sin saber de su engaño. Estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba. La música se hinchó, llenando el espacio con una grandeza casi cinematográfica mientras avanzaba. Mis manos permanecieron firmes, mis pasos medidos. Él extendió la mano, sus dedos cálidos contra los míos, pero no la apreté. Frunció el ceño ligeramente, pero el momento pasó rápidamente cuando se volvió hacia el oficiante, ansioso por sellar el trato que había orquestado tan cuidadosamente. Justo cuando el oficiante comenzaba a hablar, aparté mi mano. Un murmullo recorrió a los invitados. La confusión parpadeó en el rostro de mi prometido. Me giré ligeramente, mi mirada se fijó en una figura al otro lado del pasillo. El hombre de negocios de Nueva York dio un paso adelante, sus movimientos deliberados, su expresión ilegible. Los susurros se hicieron más fuertes, mi prometido se puso rígido a mi lado, la confianza en su postura flaqueó. Antes de que comencemos, dije, mi voz resonando en la habitación, clara e inquebrantable. Hay alguien aquí que ha estado esperando mucho tiempo para verte. El hombre de negocios se detuvo a unos metros de distancia. Deslizando las manos en los bolsillos, su presencia exudaba una autoridad tranquila. No necesitaba hablar para que la tensión se espesara. Mi prometido inhaló bruscamente. Su mandíbula se tensó, la comprensión lo golpeó como una ola rompiendo. Incliné la cabeza ligeramente, viendo cómo el color se drenaba de su rostro. No pensaste que me enteraría, ¿verdad? Un silencio cayó sobre la habitación. Todos los ojos rebotando entre nosotros, la atmósfera festiva transformándose en algo más frío, algo mucho más inquietante. El hombre de negocios metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta, abriéndola con una precisión casi perezosa. Desapareciste de mí, dijo, su tono casual, casi divertido. Te desvaneciste en el aire, pensando que podrías escapar de lo que debías. Pasó una página,
Luego levantó la vista. Pero parece que encontraste otra solución, ¿no? Mi prometido tragó saliva, su cuerpo tenso. Este no es el momento. Di un paso adelante, interrumpiéndolo. No lo es. Desafié, mi voz inquebrantable. Planeaste cada detalle de este día, cada invitado, cada momento. ¿Por qué no agregar un giro más inesperado? Su mirada se movió entre mí y el hombre de negocios, su mente buscando una salida, pero no la había. El hombre de negocios levantó los documentos. Negocios turbios, informes financieros fabricados, deudas tan altas que necesitabas una forma conveniente de limpiarlas. Hizo una pausa, sonriendo. ¿Y qué mejor manera que casarte con dinero? Los jadeos que siguieron fueron agudos. El peso de la revelación se estrelló contra la habitación como una marea rompiente. Mi prometido se volvió hacia mí. La desesperación se apoderó de su expresión. Esto no es lo que piensas, comenzó, su voz baja, tensa. Arqueé una ceja. Oh. Entonces, ¿qué es? Abrió la boca, pero no salieron palabras. Metí la mano en el bolsillo oculto de mi vestido, sacando mi teléfono. Con un toque, proyecté el hilo del correo electrónico en la gran pantalla digital del lugar. Los mensajes aparecieron en marcado contraste con el elegante telón de fondo, evidencia condenatoria para que todos la vieran. Finalizando el plan. Sus activos serán suyos pronto. Todavía me debes. No creas que lo he olvidado. Paga pronto o las cosas se pondrán feas. 1 año de matrimonio y seré libre. Entonces puedo irme y quedarme con todo. La reacción de la multitud fue instantánea. Jadeos, murmullos, cabezas moviéndose con incredulidad. Su familia parecía horrorizada. Los invitados intercambiaron miradas de asombro. Y sus socios comerciales se inclinaron, susurrando entre ellos. Su máscara se hizo añicos, su mundo cuidadosamente construido se deshizo ante sus ojos. Y vi cómo el pánico se asentaba en cada centímetro de su cuerpo. Tú hiciste esto, siseó, acercándose, su voz apenas audible bajo la creciente tensión en la habitación. Incliné la cabeza, la diversión parpadeó en mi mirada. No, corregí mi voz suave, tranquila. Tú hiciste esto. Yo solo me aseguré de que todos lo vieran. El hombre de negocios dio un paso adelante, sosteniendo un documento separado. Esto, dijo, agitando el papel, es una notificación legal. Vamos a proceder con el caso. Sus cuentas serán congeladas, sus activos bajo escrutinio. Sonrió. Me imagino que este no es el regalo de bodas que esperabas. Las manos de mi prometido se apretaron en puños, su aliento se convirtió en inhalaciones cortas y superficiales. El peso del momento lo presionó, sofocándolo, inescapable. Había jugado bien su juego, pero yo había jugado mejor. El oficiante, ahora visiblemente incómodo, se aclaró la garganta. Quizás deberíamos... No hay nada más que decir, interrumpí. Cogí el anillo de compromiso, deslizándolo de mi dedo con facilidad, sosteniéndolo entre mis dedos. Lo examiné por un breve momento antes de extender mi mano hacia él. Esto te pertenece, dije, mi voz resonando en el atónito silencio. No lo cogió, no se movió. Lo dejé caer. El suave tintineo al golpear el suelo de mármol fue ensordecedor. Me volví hacia la multitud, exhalando lentamente. Disfruten el resto de la noche, dije, mi tono ligero, casi divertido. Yo ciertamente lo haré. Con eso, me fui, más allá del altar, más allá de los invitados atónitos, más allá de la vida en la que casi había quedado atrapada. Las puertas se abrieron cuando salí al aire fresco de la noche, el peso que una vez se aferró a mi pecho se levantó por completo. Detrás de mí, los susurros se convirtieron en murmullos, los murmullos en conversaciones de asombro. Él se quedó solo en el altar, rodeado por las ruinas de su propia creación. No miré atrás, ni una sola vez. Salí, el aire fresco de la noche me envolvió como un abrazo largamente esperado. El peso que había presionado contra mi pecho durante semanas se había levantado, reemplazado por una calma constante que no había sentido en mucho tiempo. Detrás de mí, las grandes puertas del lugar de la boda permanecieron abiertas. El brillo dorado de las lámparas se derramaba sobre los escalones de mármol. Los susurros ya habían comenzado a extenderse entre la multitud como olas después de una tormenta, cada invitado tratando de reconstruir lo que acababa de suceder ante ellos. Respiré hondo, sintiendo que la tensión en mis hombros se disolvía. Se había acabado. La ilusión se había hecho añicos y, con ella, también lo había hecho su mundo cuidadosamente construido. Pero aún no había terminado. El hombre de negocios se puso a mi lado, ajustándose los puños mientras observaba la escena en el interior. Tengo que admitir, dijo, su voz grabada con diversión, que tienes un don para lo dramático. Sonreí,
cruzando los brazos mientras miraba hacia atrás al caos que había dejado. No se merecía menos. Dentro, mi exprometido todavía estaba cerca del altar, congelado en su lugar. Sus ojos se movían entre su familia, sus socios comerciales y los invitados, tratando desesperadamente de salvar la dignidad que le quedaba. Pero no la había. En el momento en que los correos electrónicos habían aparecido en las pantallas del lugar, los susurros se habían convertido en jadeos, y esos jadeos se habían convertido en murmullos de incredulidad. Sus padres fueron los primeros en reaccionar. Su madre, una vez tan enamorada de la idea de que me uniera a su familia, ahora lo miraba con abierta decepción. Su padre estaba rígido, con la mandíbula apretada, intercambiando palabras tranquilas pero agudas con él, su desaprobación evidente incluso desde donde yo estaba. Sus amigos, los que siempre se habían reído de su encanto e ingenio, se habían movido incómodamente en sus asientos, algunos ya se daban la vuelta, fingiendo que no habían sido parte del espectáculo. Pero fueron los inversores, sus socios comerciales, quienes realmente sellaron su destino. No estaban susurrando, no estaban murmurando, lo estaban mirando con el tipo de intensidad silenciosa que enviaba escalofríos por la espalda de una persona, el tipo que significaba que los cálculos ya habían comenzado. Los números corrían en sus cabezas. Había pasado años convenciéndolos de que era un hombre de estrategia, de inteligencia, de planificación cuidadosa. Ahora habían visto la verdad por sí mismos. No era estratégico, no era cuidadoso, era imprudente. Y nadie invierte en la imprudencia. Vi el momento exacto en que lo golpeó. Su respiración se aceleró, sus manos se crisparon, su mente buscando una salida. Algo, cualquier cosa para salvar la situación. Pero no quedaba nada a lo que aferrarse. El peso de sus acciones se había derrumbado sobre sí mismo, dejándolo de pie entre los escombros. Casi sentí lástima por él. Casi. Se giró entonces, sus ojos recorriendo la habitación, buscándome. Un destello de algo desesperado cruzó su expresión. Me mantuve firme, mis manos firmes a los costados mientras él daba un paso adelante, como para cerrar el espacio entre nosotros, para arreglar lo que ya estaba roto sin posibilidad de reparación. Abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre de negocios a mi lado habló, su voz cortando el denso silencio. Lo que sea que estés a punto de decir, no perdería el aliento. Mi exprometido se congeló, su mirada se dirigió al hombre que, hasta ahora, había sido un fantasma de su pasado. El hombre de negocios sonrió levemente, su postura relajada pero su presencia imponente. Creo que ya hemos escuchado suficiente de ti por una noche, ¿no crees? Las manos de mi exprometido se apretaron en puños. Esto no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto en el momento en que tomaste mi dinero y corriste. Interrumpió el hombre de negocios suavemente, su voz tranquila, mesurada. Pero tengo que darte crédito, la estafa de la boda fue un toque creativo. Lástima que no contaras con que ella fuera más inteligente que tú. Las palabras golpearon como una bofetada, el último clavo en el ataúd de su ya destrozado orgullo. Los invitados, ahora en silencio, esperaban su respuesta, pero no llegó ninguna. ¿Qué podía decir? ¿Que no había querido que esto sucediera? ¿Que lo habían tomado por sorpresa? No quedaban explicaciones, ni justificaciones lo suficientemente fuertes como para borrar lo que se había expuesto esta noche. Por primera vez, parecía realmente acorralado. El hombre de negocios suspiró, mirándome. Bueno, creo que eso cubre todo, ¿no? Asentí. Una pequeña sonrisa tiró de mis labios. Diría que sí. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, dejando a mi exprometido solo en el centro de la habitación, rodeado de personas que ahora sabían exactamente quién era. Di un paso adelante, cerrando la distancia restante entre nosotros, mi voz lo suficientemente baja como para que solo él pudiera oír. ¿De verdad pensaste que no me enteraría? Su mandíbula se tensó. Sus ojos ardían con una mezcla de emociones. Ira, arrepentimiento, humillación. Pero no había disculpas en ellos, solo frustración por haber perdido. Incliné la cabeza ligeramente. Disfruta el resto de tu noche, dije suavemente, mi tono cargado de finalidad. Y luego me alejé. Podía sentir su mirada clavada en mi espalda. Podía oír el susurro del movimiento detrás de mí mientras los invitados murmuraban entre ellos. Pero no me di la vuelta. No necesitaba hacerlo. El daño estaba hecho. Al salir a la noche una vez más, la brisa fresca me lavó, finalmente me permití exhalar la tensión, la incertidumbre, el peso de la traición. Todo se desvaneció. Esto era un cierre, esto era justicia. El hombre de negocios, esperando junto a su coche, me asintió con aprobación. Lo manejaste bien. Sonreí. Tuve un buen maestro. Él se rió entre dientes, abriendo la puerta de su coche.
Algo me dice que ya no necesitarás mis lecciones. Lo observé mientras se alejaba, las luces traseras desapareciendo en la distancia. La ciudad se extendía ante mí. Viva con posibilidades, libre del pasado que una vez me había mantenido cautiva. Metí la mano en mi bolsillo. Mis dedos rozaron el anillo de compromiso por última vez antes de deslizarlo en el borde de una fuente cercana. Captó la luz por un breve momento antes de desaparecer bajo la superficie del agua, perdido en la ciudad, en el tiempo, en los recuerdos que ya no me aferraban. Y mientras me alejaba, dejándolo todo atrás, sabía una cosa con certeza. Esto era solo el comienzo. El sonido del suave goteo de la fuente se desvaneció detrás de mí mientras me alejaba, mis pasos más ligeros de lo que habían sido en meses. El anillo de compromiso se había ido, perdido bajo el agua ondulante junto con todas las ilusiones a las que una vez me había aferrado. No quedaba nada que me atara a él, excepto la pieza final del plan que había puesto en marcha. El caso legal. El hombre de negocios ya se había ido, pero su presencia aún persistía en el fondo de mi mente. Su tranquila confianza, su gesto de asentimiento comprensivo, la satisfacción en su sonrisa cuando vio el derrumbe de mi exprometido desarrollarse frente a todos. Había hecho algo que ninguna demanda por sí sola podría haber logrado. Lo había expuesto públicamente, irrefutablemente. Ahora el mundo sabía exactamente quién era, y ese conocimiento era mucho más dañino que cualquier documento legal. Pero esto no había terminado. Metí la mano en mi bolso, sacando mi teléfono mientras me dirigía hacia el coche que esperaba. Algunas llamadas perdidas parpadeaban en la pantalla, la mayoría de números que reconocía. Antiguos amigos, parientes lejanos, personas que habían estado en la boda y ahora estaban desesperadas por obtener detalles. Los ignoré. Solo había una llamada que necesitaba hacer. Desplacé mis contactos hasta que encontré el número que el hombre de negocios me había dado antes, el abogado que manejaba el caso. Presioné el botón de llamada y llevé el teléfono a mi oído. Sonó 2 veces antes de que una voz suave y profesional contestara. Señorita Carter, esperaba su llamada. Me deslicé en el asiento trasero del coche, exhalando lentamente. Supongo que todo está en su lugar. Lo está. La demanda se ha presentado formalmente desde hace 1 hora. Los registros financieros de su exprometido serán congelados en espera de investigación. Ya ha habido movimiento. Uno de sus socios comerciales se retiró de un trato pendiente al escuchar la noticia. Dejé que mi cabeza descansara contra el asiento, mirando las luces de la ciudad mientras pasaban borrosas por la ventana. Había construido toda su vida sobre el encanto, la confianza, la creencia de que la gente no investigaría demasiado. Pero ahora las personas con las que había contado se estaban alejando, una por una. ¿Qué pasa con sus cuentas personales?, pregunté. El abogado dudó. Esas también serán auditadas, pero dado que una parte significativa de sus activos estaban invertidos, el daño ya está hecho. Si esperaba usar sus recursos financieros como una red de seguridad, bueno, esa opción ya no está disponible. Una leve sonrisa tiró de mis labios. Bien. Debo advertirle, continuó el abogado, su tono cambiando ligeramente, que no se va a rendir en silencio. Luchará contra esto. Cerré los ojos, considerando las palabras. Por supuesto que lucharía. No era del tipo que acepta la derrota, incluso cuando lo estaba mirando a la cara. Él lucharía, haría llamadas, trataría de salvar la reputación a la que aún pudiera aferrarse. Pero no importaría. El daño era irreversible. De Jolo, Dage Finalmet. Cuanto más lucha, más atención atrae sobre sí mismo, y cuanta más atención recibe, más rápido se derrumba su imperio. Hubo una breve pausa en el otro extremo, luego una risa tranquila. Recuérdeme que nunca termine en su lado malo, señorita Carter. Sonreí. Anotado. La llamada terminó y dejé el teléfono en mi regazo. Afuera, el coche seguía zigzagueando por las calles, alejándome cada vez más de los escombros que había dejado atrás. Lo imaginé ahora, de vuelta en el lugar, sus manos agarrando su teléfono, su mente repasando posibles rutas de escape. Pero no las había. Las demandas lo arrastrarían a través de meses, tal vez años, de confusión financiera. Sus inversores ya habían comenzado a retirarse, y una vez que se corriera la voz, cualquier vínculo comercial restante que tuviera desaparecería. Se quedaría sin nada más que las consecuencias de sus propias decisiones. No necesitaba ver qué sucediera. Había hecho lo que tenía que hacer. El coche aminoró la velocidad cuando llegamos a mi edificio de apartamentos. Salí, mis tacones haciendo clic suavemente contra el pavimento. El portero asintió con la cabeza a modo de saludo, sosteniendo la puerta abierta mientras entraba. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Intacto, tranquilo, mío. Subí a mi piso, quitándome los zapatos al entrar en mi sala de estar.
La ciudad se extendía más allá de los ventanales del piso al techo, vasta e interminable. Era extraño lo diferente que se veía el mundo cuando ya no cargabas con el peso del engaño de otra persona. Mi teléfono vibró de nuevo, otra llamada. Miré hacia abajo, su nombre apareció en la pantalla. Por un momento, simplemente lo miré fijamente, el nombre que una vez había significado tanto, la persona a la que casi le había dado mi futuro. Luego lo dejé sonar. Finalmente se detuvo, reemplazado por una notificación de correo de voz. No lo escuché. No lo necesitaba. Ya sabía lo que diría. Excusas, explicaciones, intentos desesperados por reescribir la historia. Pero la historia ya se había escrito y no tenía ningún interés en revisarla. Coloqué el teléfono boca abajo sobre la mesa, exhalando lentamente. El juego había terminado, y yo había ganado. Miré mi teléfono. Su nombre aún persistía en la pantalla mucho después de que había dejado de sonar. El correo de voz seguía sin abrir, una súplica silenciosa del hombre que una vez me convenció de que nuestro futuro estaba construido sobre el amor. Pero el amor nunca había sido parte de su plan, solo engaño, solo estrategia. Ahora, los mismos cimientos que había tratado de manipular se habían derrumbado debajo de él, y estaba buscando cualquier cosa para detener la inevitable caída. Yo no iba a atraparlo. La ciudad fuera de mi ventana se extendía interminablemente en la noche. El zumbido distante de la vida avanzaba sin importarle el espectáculo que acababa de desarrollarse. Dejé que el pensamiento se asentara sobre mí. Lo insignificante que se había vuelto ahora en el gran esquema de las cosas. Sus llamadas, sus excusas, su arrepentimiento, si es que lo había, ya no importaban. Con una exhalación silenciosa, cogí mi teléfono, eliminé el correo de voz sin escucharlo y bloqueé su número. No quedaba nada que él pudiera decir que yo necesitara escuchar. Me alejé de la ventana, dejando que el silencio de mi apartamento me envolviera. Era extraño, esta tranquilidad. Durante tanto tiempo, mi mente había sido una tormenta llena de sospechas, angustia, ira y estrategia. Ahora solo había quietud. No vacío, no pérdida, solo el espacio para respirar de nuevo. A la mañana siguiente, el mundo ya había seguido adelante. Entré en un café cerca de mi apartamento. El aroma a café recién hecho se enroscaba en el aire mientras esperaba en la fila. Una pareja estaba delante de mí, riendo suavemente, con las manos entrelazadas, perdidos en su propio mundo. Los observé por un momento, no con amargura, sino con una comprensión silenciosa. Una vez había creído en un amor como ese. Ahora simplemente lo sabía mejor. El barista me entregó mi café y, al girarme, vi un rostro familiar en uno de los televisores montados en el café. Un segmento de noticias se reproducía, el titular corría en negrita por la pantalla. Empresario enfrenta problemas legales tras la exposición pública de sus finanzas en una boda. Tomé un sorbo de mi café, permitiendo que el calor se extendiera a través de mí mientras miraba la pantalla. Allí estaba él, mi exprometido, su imagen congelada a mitad de paso mientras los periodistas lo rodeaban fuera de un juzgado. Su mandíbula estaba apretada, su postura rígida. Cada pizca de su otrora encantó sin esfuerzo ahora tenso bajo el peso del escrutinio. Un presentador de noticias habló sobre las imágenes, resumiendo el caso que había estallado después de la boda. Los inversores habían comenzado a retirarse, las asociaciones se estaban disolviendo y las batallas legales eran ahora inminentes. Su imperio cuidadosamente construido sobre el encanto, las mentiras y el tiempo prestado, se estaba derrumbando más rápido de lo que podía salvarlo. Me pregunté cómo se sentía que el mundo lo viera por quién era realmente. La pantalla cambió a un clip de entrevista. Uno de sus antiguos socios comerciales hablando con profesionalismo calculado. La confianza lo es todo en los negocios, dijo el hombre, su tono frío. Y una vez que se rompe, no hay reconstrucción. Sonreí levemente, apartándome de la pantalla. El golpe final había aterrizado. Salí del café, entrando en la brillante luz de la mañana, el peso del pasado oficialmente detrás de mí. No había necesidad de detenerse en su caída. Había hecho lo que tenía que hacer, y era libre. Salí a la acera, la calidez del sol de la mañana besaba mi piel mientras el mundo bullía a mi alrededor. El aire olía fresco, intacto por el caos que había dejado atrás. La gente pasaba, ocupada en sus propias vidas, ajena a la tormenta que había atravesado la mía. Se había acabado. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no había planes que desentrañar, ni traiciones que descubrir, ni planes que ejecutar. Solo silencio, paz, un nuevo comienzo esperando a desarrollarse. Caminé por las calles de la ciudad, cada paso más ligero que el anterior. Las últimas semanas habían sido un torbellino, una actuación cuidadosamente orquestada donde cada movimiento tenía que ser calculado.
Pero ahora no me quedaba nada que planear, nada por lo que luchar. Había ganado. Mi exprometido estaba exactamente donde se merecía estar, atrapado en el lío que había creado. Su rostro estaba en todas partes. Todos los medios de comunicación habían recogido la historia. Su imagen una vez pulida ahora manchada sin posibilidad de reparación. Los inversores habían retirado su apoyo. Las demandas se estaban acumulando y su imperio cuidadosamente elaborado se estaba derrumbando debajo de él. Yo, finalmente, estaba libre de él. Al doblar la esquina hacia una calle más tranquila, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Por un breve segundo, pensé en ignorarlo, suponiendo que era otro mensaje de alguien que quería detalles sobre el desastre de la boda. Pero cuando miré la pantalla, un número familiar parpadeó. Un número que no esperaba volver a ver. El hombre de negocios. Dudé antes de contestar. No pensé que volvería a saber de ti. Una risa tranquila llegó a través de la línea. Quería asegurarme de que vieras las noticias. Miré un kiosco de periódicos que pasaba. La cara de mi ex estaba en la portada. El titular decía: destacado empresario enfrenta colapso financiero tras exposición pública. Los Six, Dodge continuando caminando. ¿Está hecho? ¿Realmente lo acabaste? Dejé que las palabras se asentaran. Había esperado satisfacción, tal vez incluso una oleada de victoria. Pero todo lo que sentí fue certeza. Este era el final que se había ganado, las consecuencias de cada mentira, cada manipulación, cada intento de tomar lo que no era suyo. Así que dije, deteniéndome en un cruce de peatones: ¿por qué la llamada? Hubo una ligera vacilación en el otro extremo antes de que volviera a hablar. He estado en esta industria el tiempo suficiente para saber cuando veo a alguien con potencial. Arqueé una ceja. ¿Potencial para qué? Para manejar negocios, dijo simplemente. No solo lo expusiste, lo superaste. Sabías cuándo atacar, cuándo esperar y cuándo hacer tu movimiento. Eso no es algo que todos puedan hacer. Permanecí en silencio, esperando a que continuara. Tengo contactos, dijo, personas que podrían usar a alguien con tus instintos. Si estás interesada. Sonreí para mí misma, divertida por el giro inesperado. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Llamémoslo una oportunidad, respondió suavemente. Eres inteligente y, lo que es más importante, eres despiadada cuando necesitas serlo. Eso es valioso. Lo pensé por un momento, las posibilidades se extendían frente a mí como un camino abierto. Había pasado meses siendo el objetivo de la ambición de otra persona. Tal vez era hora de empezar a forjar mi propio camino. Lo pensaré, dije finalmente. Hazlo, dijo, y si alguna vez decides que estás lista, sabes dónde encontrarme. La llamada terminó, dejándome de pie al borde de un nuevo comienzo. Respiré hondo, dejando que el pasado se desvaneciera detrás de mí mientras daba un paso adelante. No había prisa por decidir, ninguna urgencia presionando mis pensamientos. Por ahora, todo lo que importaba era este momento. Había caminado a través del fuego y había emergido más fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro era completamente mío.